Muy buenos días, señoritas asuncionistas. Reciban todas un cordial saludo de paz y bien. El día de hoy, continuando con el desarrollo de nuestra área de comunicación, vamos a seguir desarrollando lo que es sintaxis. Esta vez nos toca el tema del sujeto: definición, estructura, clasificación y reconocimiento. Muy bien, vamos a empezar entonces. El propósito para esta sesión es identificar el concepto, clases y estructura del sujeto de la oración gramatical mediante el desarrollo de ejercicios prácticos. Bien, el sujeto. ¿Qué es el sujeto? Es la función sintáctica que señala a la persona, animal o cosa de quien se dice algo en la oración. Es decir, es quien realiza la acción verbal. Se puede ubicar al inicio, en medio o al final de la oración. Por ejemplo, si decimos, el niño bailó toda la noche, dirás, ¿no? ¿Quién realiza la acción? El niño. Ahí está ese sujeto. Para su ingreso, Manuel hizo una gran fiesta. Y dirás, ¿quién realiza la acción? ¿Quién hizo una gran fiesta? Manuel. Él es el sujeto. No quiso viajar a Cuba, Javier. ¿Quién no quiso viajar a Cuba? Javier. Él viene a ser el sujeto. Bien. Hablemos ahora de la estructura del sujeto. El sujeto va a tener primero como elemento básico un núcleo. El núcleo es la palabra o lexema principal alrededor de la cual se organiza la estructura de la frase nominal o sintagma nominal. Esta función del núcleo puede ser desempeñada por un sustantivo, un pronombre, una palabra sustantivada o un infinitivo. Por ejemplo, ¿no? En el caso de sustantivo tenemos: los autos lujosos están de moda para los futbolistas. Bien, tú dirás, ¿quién es el sujeto? Los autos lujosos. De ellos estamos hablando, ¿sí? Pero, ¿cuál es el sustantivo principal en este caso? O solo hay un sustantivo, que viene a ser autos. Los y lujosos funcionan como sus modificadores directos, solo lo están acompañando. La ballena se escapó de su cautiverio. ¿De quién estamos hablando? De la ballena. El sustantivo viene a ser ballena, por ende viene a ser el núcleo. Y la simplemente es un acompañante, un modificador directo. Tenemos por acá también un núcleo como pronombre, ¿no? Como pronombre tú. Acá dice, tú compraste un diccionario bilingüe. ¿Quién es el sujeto? Tú. Él viene a ser el que realiza la acción de esta oración. En la noche nosotros estudiaremos. ¿Quién es nosotros? Funciona como núcleo. Palabra sustantivada. Cuando a ti te dicen palabra sustantivada, por lo general, el artículo lo es el que nos ayuda a sustantivar a los adjetivos, ¿no? Dice, lo bueno viene con el tiempo. Lo bueno, este bueno se ha transformado en un sustantivo gracias al artículo lo. Lo mejor para ti es irte a otro país. Fíjate, mejor viene a ser el núcleo. Este lo ha convertido en un sustantivo. También podemos tener un infinitivo. El dormir, el escuchar, el bailar. En este caso dice, el dormir es uno de los placeres de la vida. Escuchar a escondidas es mala educación. Bien. Modificadores. Los modificadores son elementos complementarios al núcleo, es decir, lo van a acompañar, lo van a modificar y precisan su significado. Tenemos los modificadores directos, que son las unidades que van a modificar el núcleo del sujeto sin ningún nexo o enlace. Se unen directamente. Estos pueden ser determinantes, como en el caso de los artículos, de los adjetivos, determinantes, demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, adjetivos calificativos, ¿no? Y proposiciones subordinadas adjetivas, ¿no? El departamento donde vive, la oportunidad que te di. Estos elementos también funcionan como modificadores directos.
Ahora, también tenemos los modificadores indirectos, que son las unidades que necesitan de un nexo para unirse al núcleo de sujeto al que van a modificar. Estas unidades son frases prepositivas y frases comparativas, ¿no? Por ejemplo, prepositivas cuando van acompañados de una preposición, ¿no? Y las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, ¿no? Esos son los elementos que van a ir unidos al núcleo del sujeto. Y también tenemos frases comparativas, ¿no? Encabezadas por la subjunción como. Frases como la tuya, tu discurso, como mi opinión, a esos que se unen al núcleo de sujeto con el enlace como, también funcionan como modificadores indirectos. Además, vamos a tener las aposiciones, que son los elementos que refuerzan el significado del núcleo al cual explican o especifican. Se clasifican en dos, ¿no? En aposiciones especificativas y explicativas. Son especificativas cuando suceden al sustantivo, van después del sustantivo para diferenciarlo de otros que son semejantes. Por ejemplo, el presidente Ollanta Humala. Él es modificador de este núcleo que es presidente, núcleo de sujeto. Ollanta Humala se refiere a la misma persona que el presidente, ¿no? Presidente o decir Ollanta Humala son la misma persona, ¿no? Eso es una aposición. Y como está después, entonces viene a ser especificativa. Lo mismo acá. Mi gran amiga Mary. Fíjate, amiga viene a ser el núcleo de sujeto y Mary es una aposición del tipo especificativa porque va ubicada después. Ahora, las explicativas, en este caso, suceden al sustantivo para detallar su significado, pero se van a colocar entre comas. Esa es la diferencia. Dices, ¿no? La secretaria de José, Lourdes, presentó el mejor informe. Lo mismo va a ocurrir aquí. Si tú dices, por ejemplo, la secretaria de José presentó el mejor informe, será lo mismo que decir Lourdes presentó el mejor informe. ¿Por qué? Porque ambos son la misma persona. Pero como este está entre comas, funciona como una posición. Lo mismo ocurre acá. Hoy, en la exposición filosófica, Carlos, el novio de mi hermana, deslumbró a los docentes. ¿Quién es Carlos? El novio de mi hermana, ¿cierto? Es una aposición del tipo explicativa porque está entre comas. Bien, vamos ahora con la clasificación del sujeto. El sujeto, como una de las funciones básicas de la sintaxis, puede clasificarse según la naturaleza de su análisis. Por ejemplo, tenemos según su presencia en el enunciado. Hay sujetos que se llaman tácitos y otros expresos. Los tácitos son los sujetos ausentes gráficamente en la oración. Gráficamente, o sea, no están escritos, pero sí existen, se sobreentienden dentro del enunciado, aunque no aparezcan. Por ejemplo, hizo toda su tarea del curso de lenguaje. ¿Quién? ¿Quién hizo la tarea? Él o ella. Se sobreentiende, ¿no? Entonces, como sabemos que es él o ella, se sobreentiende, viene a ser un sujeto tácito. Lo mismo acá. Viajaremos a Cuba para estudiar medicina. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros debería estar escrito ahí y aunque no lo escriban, se sobreentiende. A eso se le llama sujeto tácito. Y el expreso viene a ser obviamente el sujeto que sí está presente gráficamente o escrito dentro de la oración. Por ejemplo, Juan redactó el examen bimestral. ¿Quién redactó? Juan. Ahí está. Está escrito dentro del texto. Tú y yo estudiamos en la Asunción. ¿No? ¿Quiénes estudian en la Asunción? Tú y yo. Somos los sujetos, ¿no? Y está escrito dentro de la oración. Ahora, según el número de núcleos, vamos a tener las oraciones simples, donde se presenta un solo núcleo, y los compuestos, donde el sujeto tiene dos o más núcleos. Por ejemplo, Liliana va al mercado todos los días. ¿Quién? Liliana, una sola persona. Rafael y Mario compiten en un programa concurso. ¿Quiénes compiten? Rafael y Mario. Ambos vienen a ser el sujeto. Según la realización de la acción verbal. Aquí podemos tener sujetos agentes y pacientes. ¿Y cómo es un agente? El sujeto agente es el sujeto activo que realiza o ejecuta la acción que señala el verbo.
Por ejemplo, Lucianita estudia las figuras geométricas básicas. ¿Quién estudia? Lucianita. Ella es la que realiza la acción. Pero cuando tenemos un sujeto que es paciente, es pasivo. Es decir, va a recibir la acción que se expresa dentro del verbo de la oración, ¿no? Este sujeto aparece solo en voz pasiva. Fíjate, por ejemplo, el arquitecto fue despedido por su mal trabajo. El arquitecto no realiza la acción, más bien recibe, porque él fue despedido, ¿cierto? Entonces funciona como un sujeto paciente. El cuarto fue pintado por mi suegra. Obviamente el sujeto es el cuarto, pero el cuarto no está realizando la acción de pintar, más bien fue pintado, recibe la acción. A eso se le llama sujeto paciente. También tenemos, según la presencia de modificadores, a los sujetos incomplejos y complejos. Se dice que son incomplejos cuando en su estructura no hay modificadores indirectos ni aposición, ¿no? Ningún tipo de aposición. Lo único que puede tener es sujeto y sus modificadores directos. Pero los complejos son aquellos que van a presentar modificadores indirectos y también aposiciones, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, mi amigo Pedro lloró por la partida de su madre. Es una aposición especificativa. Hace un rato lo hemos hablado. Bien, ¿cómo reconocemos el sujeto? A ver, veamos. Para reconocer al sujeto en una oración se debe realizar los siguientes pasos. El paso número 1 es que ubicamos el verbo conjugado o la perífrasis verbal, si es un verbo compuesto tal vez, ¿no? De un enunciado. Formulamos las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Quiénes? Más el verbo o qué más el verbo. Y así vamos a poder reconocer el sujeto. Por ejemplo, en la escuela estaban firmando autógrafos los actores del año. Entonces tienes que buscar el verbo. ¿Cuál es la acción? Que estaban firmando. Preguntas. ¿Quiénes estaban firmando autógrafos? Ahí tu respuesta será los actores del año. Eso viene a ser el sujeto. Bien. Listo, señoritas. Nos vamos a encontrar entonces ahora en la clase para que podamos desarrollar las preguntas y podamos absolver cada una de sus dudas.